Rituales extremos con la Santa Muerte, ¿hasta dónde llegan los devotos? La Santa Muerte, figura venerada y polémica en la cultura mexicana, ha inspirado devoción y controversia a partes iguales. Para millones de personas, representa una guía espiritual, una protectora incondicional y una intermediaria poderosa ante las fuerzas del universo. Sin embargo, hay quienes llevan su veneración al límite, explorando rituales extremos que desafían las normas sociales, morales e incluso espirituales. En esta narración, exploraremos los rituales más extremos realizados en honor a la Santa Muerte, aquellos que cruzan la línea de lo común y sumergen a los devotos en prácticas intensas, a menudo secretas, en busca de protección, justicia, venganza o favores imposibles. Antes de empezar te invito a suscribirte al canal y actives la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Comencemos. Los orígenes de los rituales extremos. La veneración a la Santa Muerte tiene raíces en la necesidad humana de encontrar refugio en lo sobrenatural, especialmente en situaciones donde las instituciones tradicionales fallan. En el México profundo, muchas personas se sienten marginadas por la religión oficial, la sociedad o incluso el sistema de justicia. La Santa Muerte emerge como una figura que no discrimina, que no juzga, y a la que puedes acudir en cualquier circunstancia, sin importar tu historia o tus pecados. A medida que su culto creció, también lo hicieron las formas de adoración. Aunque la mayoría de los devotos optan por ofrendas simples, como velas, flores y oraciones, otros buscan algo más intenso, algo que garantice resultados rápidos y contundentes. Aquí es donde nacen los rituales extremos, alimentados por la creencia de que el sacrificio personal y la demostración de fe absoluta pueden atraer la atención y el favor de la Santa Muerte. El uso de sangre, la ofrenda más antigua y controversial. Uno de los rituales más extremos y debatidos es el uso de sangre como ofrenda. Algunos devotos creen que, al derramar su propia sangre frente al altar de la Santa Muerte, demuestran un nivel de compromiso que no puede ser ignorado. Estos rituales pueden variar en intensidad, desde pequeños cortes en las palmas de las manos, donde unas gotas de sangre se mezclan con el licor o el incienso ofrecido, hasta sacrificios más elaborados, como animales. En zonas rurales, se han documentado casos de sacrificios de gallinas o cabras, especialmente durante peticiones de protección contra enemigos o en rituales de venganza. Sin embargo, este tipo de prácticas genera un intenso debate incluso dentro de la comunidad devota. Algunos consideran que la Santa Muerte no exige sacrificios tan extremos, mientras que otros afirman que las ofrendas de sangre son una forma legítima de mostrar devoción. Rituales de aislamiento y pruebas de resistencia. Otro tipo de ritual extremo implica el aislamiento y las pruebas físicas. Algunos devotos creen que pasar noches completas en un cementerio o en lugares considerados sagrados para la Santa Muerte, como barrancas o montes oscuros, puede fortalecer su conexión con ella. Durante estas ceremonias, los participantes suelen encender velas negras o rojas, recitar oraciones específicas y permanecer en silencio absoluto por horas, a veces descalzos o vestidos completamente de negro. La creencia es que estas pruebas demuestran fe inquebrantable y coraje, cualidades valoradas por la Santa Muerte. En casos más extremos, se ha reportado que algunos devotos se someten a ayunos prolongados o incluso a prácticas de autoflagelación, convencidos de que el sufrimiento físico purifica su espíritu y potencia sus peticiones. Rituales de venganza, ¿hasta dónde se puede llegar? La Santa Muerte es vista por muchos como una figura de justicia, alguien que puede intervenir cuando las leyes humanas no son suficientes. Esto ha llevado a la creación de rituales destinados específicamente a pedir venganza o castigo para un enemigo. Estos rituales suelen involucrar muñecos o figuras representativas de la persona a la que se desea afectar. Los devotos clavan alfileres en estas figuras, las rocían con alcohol y las colocan frente a la Santa Muerte, junto con oraciones que piden retribución. En casos más extremos, se incluyen elementos personales del enemigo, como fotografías, mechones de cabello o prendas de ropa. Estas ceremonias son vistas como un último recurso, realizado únicamente cuando el devoto siente que no tiene otra salida. Las promesas extremas, pactos de vida y muerte. Uno de los aspectos más controversiales de los rituales extremos con la Santa Muerte son los llamados pactos de vida y muerte. En estos casos, el devoto promete a la Santa Muerte algo de gran valor, a menudo su propia vida, a cambio de un favor extraordinario. Estos pactos no siempre son literales, pero el simbolismo detrás de ellos es poderoso. Por ejemplo, algunos devotos se tatúan la imagen de la Santa Muerte en el cuerpo como una forma de sellar su compromiso. Otros colocan en su altar objetos personales muy significativos,
como joyas familiares o fotografías de sus seres queridos, como una muestra de su confianza total en ella. Los pactos también pueden implicar un cambio radical en el estilo de vida del devoto, como dejar ciertos hábitos o comprometerse a realizar un ritual específico cada año. El peligro de los rituales extremos. Es importante mencionar que no todos los rituales extremos son seguros, ni física ni emocionalmente. Algunos devotos han reportado experiencias perturbadoras después de realizar este tipo de ceremonias, como pesadillas, sensación de persecución o una energía negativa en sus vidas. Esto lleva a muchos a preguntarse, ¿es realmente la Santa Muerte quien responde a estos rituales, o se están abriendo puertas hacia otras fuerzas desconocidas? El impacto social y cultural de los rituales extremos. Los rituales extremos con la Santa Muerte no solo son una expresión de fe personal, también reflejan dinámicas sociales y culturales más profundas. En comunidades donde el acceso a la justicia, la seguridad o los recursos básicos es limitado, la Santa Muerte se convierte en una figura central para canalizar la esperanza, la desesperación y el deseo de equilibrio. Para muchos, estos rituales son un grito de auxilio. Son una manera de reclamar poder en situaciones donde se sienten impotentes. Pero para otros, estos actos representan un tabú cultural, especialmente en un país donde las tradiciones católicas aún dominan gran parte de la vida espiritual. La sociedad mexicana se encuentra dividida entre quienes ven en la Santa Muerte una alternativa válida y quienes la asocian con prácticas oscuras o peligrosas. Esta dualidad ha contribuido a la fascinación por sus rituales, alimentando tanto la devoción como el temor. Rituales documentados, historias que impactan. Las historias detrás de los rituales extremos son tan diversas como los devotos mismos. A continuación, se presentan algunos casos documentados que ilustran hasta dónde pueden llegar las personas en su relación con la Santa Muerte. 1. El ritual de la Santa Justicia. En un pequeño pueblo de Guerrero, un hombre acusado de un crimen que juraba no haber cometido recurrió a un ritual extremo llamado la Santa Justicia. Frente a su altar, colocó un muñeco de cera que representaba al juez de su caso, envolviéndolo en cadenas y pidiéndole a la Santa Muerte que revelara la verdad. El ritual culminó con una ofrenda de sangre, un corte superficial en la palma de su mano, y la promesa de dedicar su vida a difundir la devoción a la Santa Muerte si era absuelto. Meses después, el caso fue desestimado por falta de pruebas, lo que el hombre atribuyó directamente a la intervención de la Santa Muerte. 2. Los altares vivos. En Ciudad de México, se han reportado casos de devotos que se ofrecen como altares vivos durante ceremonias públicas. Cubiertos con mantos y coronas similares a los de la Santa Muerte, permanecen inmóviles durante horas mientras otros devotos realizan oraciones y ofrendas a través de ellos. Estos rituales, aunque simbólicos, son físicamente demandantes y se consideran una prueba extrema de fe y resistencia. Algunos participantes han experimentado desmayos o episodios de agotamiento severo, pero afirman que el sacrificio vale la pena para recibir la bendición de la Santa. 3. Pactos de vida entre devotos. En Veracruz, dos amigos desesperados por escapar de la pobreza realizaron un pacto conjunto con la Santa Muerte. Durante el ritual, se comprometieron a compartir cualquier riqueza que obtuvieran y, en caso de traición, permitieron a la Santa Muerte cobrar sus vidas como castigo. Ambos obtuvieron trabajos bien remunerados poco después, pero años más tarde, uno de ellos rompió el pacto, generando conflictos. Según los relatos, ese hombre sufrió un accidente fatal en circunstancias inexplicables, lo que el otro amigo atribuyó a la intervención de la Santa Muerte por incumplir su promesa. Críticas y advertencias desde dentro del culto. Aunque los rituales extremos atraen atención, incluso entre los devotos hay quienes los ven con cautela. Algunas figuras respetadas dentro del culto a la Santa Muerte advierten que llevar la fe a estos niveles puede ser contraproducente. Se argumenta que la Santa Muerte no necesita pruebas de sufrimiento extremo para otorgar su protección o favores. Más bien, lo esencial es la sinceridad del corazón, la devoción constante y la gratitud. Estos líderes espirituales sugieren que las prácticas más intensas a menudo reflejan la desesperación del devoto más que un verdadero entendimiento de la naturaleza de la Santa Muerte. Además, hay quienes alertan sobre el riesgo de que las prácticas extremas abran puertas a energías negativas. Sin una guía adecuada, el devoto podría malinterpretar las respuestas de la Santa Muerte o incluso atraer fuerzas espirituales ajenas a ella. El papel de los medios y la desinformación. La popularidad de los rituales extremos también ha sido impulsada por los medios de comunicación. Películas, series y documentales han presentado a la Santa Muerte como una figura oscura, asociándola con el crimen organizado o prácticas esotéricas peligrosas.
Esta representación, aunque distorsionada, ha alimentado la fascinación por sus rituales. Sin embargo, muchos devotos señalan que estas narrativas a menudo exageran o tergiversan la verdadera esencia del culto. Aunque los rituales extremos existen, representan solo una fracción de las prácticas asociadas con la Santa Muerte. ¿Fe o límite humano? Los rituales extremos con la Santa Muerte son un recordatorio del poder que la fe puede tener sobre las personas, especialmente en momentos de desesperación o necesidad. Estos actos, aunque controversiales, son una expresión de la relación única e intensa que los devotos establecen con ella. Sin embargo, también plantean preguntas importantes: ¿hasta dónde debería llegar la fe? ¿Es necesario sufrir para ser escuchado? ¿O existe una forma más equilibrada de conectar con lo espiritual? En última instancia, la Santa Muerte, como cualquier figura espiritual, parece responder más a la sinceridad y al compromiso que a los excesos. Pero para muchos, la búsqueda de respuestas y soluciones inmediatas los lleva a explorar límites que pocos se atreverían a cruzar. ¿Y tú, qué opinas de estos rituales extremos? ¿Son una muestra de fe verdadera o un exceso innecesario? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios, y recuerda, el respeto y la intención son claves en cualquier camino espiritual. El límite lo pone la fe. Los rituales extremos con la Santa Muerte reflejan la intensidad de la devoción de sus seguidores, pero también abren un debate sobre los límites de la fe. Para algunos, estas prácticas son una forma legítima de mostrar compromiso y buscar soluciones a problemas desesperados. Para otros, representan un riesgo innecesario que podría alejar la verdadera esencia de la Santa Muerte, que es la guía y el consuelo espiritual. ¿Hasta dónde llegarías tú por fe? ¿Cuál es el límite entre la devoción y el exceso? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte si conoces otras historias o rituales que merezcan ser explorados. El debate ético: ¿es válido llevar la fe al extremo? El tema de los rituales extremos con la Santa Muerte también abre un profundo debate ético. Mientras algunos defienden estas prácticas como actos legítimos de devoción, otros las consideran innecesarias, peligrosas e incluso contraproducentes. Por un lado, quienes apoyan estas prácticas argumentan que cada devoto tiene derecho a expresar su fe de la manera que considere adecuada, siempre que no dañe a otros. Para estas personas, los rituales extremos son una forma de demostrar la profundidad de su compromiso, especialmente en circunstancias desesperadas donde sienten que ninguna otra fuerza puede ayudarlos. Por otro lado, hay quienes creen que estas prácticas distorsionan la esencia del culto a la Santa Muerte. Según esta perspectiva, la Santa no exige sufrimiento ni sacrificios extremos, su propósito es ofrecer consuelo y protección, no infligir más dolor. Incluso dentro de la comunidad devota, existe una línea divisoria entre aquellos que ven los rituales extremos como necesarios y quienes los perciben como una exageración innecesaria. El impacto psicológico en los devotos. Para algunos devotos, la realización de rituales extremos puede tener consecuencias psicológicas significativas. Aunque muchas personas se sienten renovadas o fortalecidas después de estos actos, también hay quienes experimentan culpa, temor o arrepentimiento, especialmente si sienten que el ritual no obtuvo los resultados esperados. El miedo a fallarle a la Santa Muerte o a recibir un castigo por no cumplir correctamente con un ritual puede generar ansiedad, insomnio o incluso trastornos más graves. En casos extremos, algunos devotos reportan sentir una presencia constante, como si estuvieran siendo vigilados o evaluados por la Santa Muerte. Esto subraya la importancia de entender que la espiritualidad, aunque poderosa, debe ser manejada con equilibrio y guía. Sin una preparación adecuada, los rituales extremos pueden ser una carga emocional más que una solución. El papel de los guías espirituales en los rituales extremos. Una tendencia que ha surgido en los últimos años es la figura del guía espiritual o padrino en el culto a la Santa Muerte. Estas personas, que suelen tener años de experiencia en la devoción, ayudan a otros a realizar rituales de manera segura y efectiva. Los guías espirituales suelen desalentar las prácticas extremas, argumentando que no son necesarias para obtener el favor de la Santa Muerte. Sin embargo, también se han reportado casos de falsos guías que promueven rituales peligrosos, a menudo por interés económico o por desconocimiento. Es crucial que cualquier devoto que considere realizar un ritual extremo busque la orientación de alguien confiable y experimentado. Esto no solo garantiza una experiencia más segura, sino que también ayuda a mantener la pureza y el respeto hacia la Santa Muerte. Rituales extremos en el contexto internacional. Aunque la Santa Muerte es principalmente una figura venerada en México, su culto se ha expandido a otros países, especialmente en América Latina y Estados Unidos.
En estos lugares, también se han reportado casos de rituales extremos, aunque suelen adaptarse a las culturas locales. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos devotos combinan prácticas tradicionales mexicanas con elementos del vudú o la santería, creando rituales híbridos que pueden ser aún más intensos. En países de Centroamérica, la Santa Muerte se asocia con la protección contra pandillas y violencia, lo que lleva a ceremonias que incluyen armas, sangre e incluso simulacros de sacrificios humanos como una forma de teatralizar su poder. Este fenómeno muestra cómo la figura de la Santa Muerte sigue evolucionando, adoptando nuevas formas según las necesidades de sus devotos. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre cómo estas adaptaciones pueden alejarse de sus raíces originales. Lecciones de los rituales extremos, que nos enseñan sobre la fe y la humanidad. Más allá de la controversia, los rituales extremos con la Santa Muerte nos ofrecen una visión única de la capacidad humana para buscar significado en medio de la adversidad. Estos actos, aunque radicales, reflejan una profunda necesidad de conexión espiritual y una búsqueda de esperanza en situaciones aparentemente desesperadas. Nos enseñan que la fe, en su esencia, es poderosa y transformadora, pero también puede ser peligrosa si no se equilibra con reflexión y comprensión. Para los devotos de la Santa Muerte, el desafío es encontrar una forma de expresar su devoción que respete tanto la figura de la Santa como su propia integridad física y emocional. ¿Qué sigue para el culto a la Santa Muerte? Con el crecimiento continuo de la devoción a la Santa Muerte, es probable que los rituales extremos sigan existiendo, aunque quizás con mayor regulación dentro de la comunidad. Algunos devotos ya están trabajando para educar a otros sobre prácticas más seguras y conscientes, promoviendo una relación más equilibrada con la Santa Muerte. El futuro del culto dependerá de cómo los devotos equilibren la tradición con la modernidad, la fe con la razón, y la espiritualidad con el respeto hacia ellos mismos y hacia la figura que veneran. ¿Y tú, qué opinas sobre los rituales extremos? ¿Crees que son necesarios para conectar con la Santa Muerte o representan un exceso que debe evitarse? Comparte tus pensamientos y experiencias, y recuerda, la fe es un camino personal, pero nunca debe ponerte en peligro ni a ti ni a los demás. Si te ha impactado o intrigado este tema sobre los rituales extremos con la Santa Muerte, no olvides suscribirte al canal para más contenido exclusivo y profundo sobre este fascinante culto. Dale me gusta si te ha interesado este video y compártelo con quienes podrían estar buscando respuestas o información sobre la Santa Muerte. Si tienes alguna experiencia o historia relacionada con los rituales de la Santa Muerte, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría conocer tu opinión y saber hasta dónde crees que llega la devoción a esta poderosa figura. Recuerda que tu participación es muy importante para seguir explorando juntos estos temas tan complejos y místicos. Nos vemos en el próximo video.